Durísimos ataques en contra de Boric y el gobierno. Eso es lo que se vio en el último programa de Sin Filtros y de Indultados, que a pesar de terminar misteriosamente y sin mucha explicación dichos programas, aprovecharon la oportunidad para atacar duramente. Y no desde cualquier sector, sino desde el mismo sector del gobierno y del partido de Boric. Porque en particular Gustavo Lorca, que es del partido de Boric y cercano a Convergencia Social, es parte de eso, ¿no? Llamó a que lo enviaran al presidente del Tribunal Supremo por avalar dictaduras y simultáneamente París y regresó a Chile para cuestionar la gestión de Marcel y el gobierno pidiendo bajar impuestos en el último programa de Indultados. Todo eso lo vemos a continuación. Ya vimos más temprano cómo ha habido bastante controversia con el término algo inesperado del programa Sin Filtros y también Indultados, que tenía un poco menos de audiencia, pero igual bastante dentro de la misma programación y que no se ha dado mucha explicación por el tema, ¿no? Pero a pesar de todo eso y el término tan repentino y sin explicaciones, igual aprovecharon esta oportunidad para lanzar duras críticas contra el gobierno que probablemente no se repitan a futuro, ¿no? Ahora, dentro de eso, las mayores críticas están viniendo no de sectores ajenos a la izquierda del gobierno, sino de su misma coalición política, y en particular de Gustavo Lorca, que es militante de Convergencia Social. También se sabe que era cercano a Boric, no sabemos si con estas declaraciones seguirá haciéndolo, pero de todas maneras lo criticó al presidente y pidió llevarlo a un tribunal al interior del partido con posible expulsión por avalar dictaduras e ir en contra de los principios democráticos, que los cuestiono eso un poco, del Frente Amplio. Creo que hay un tema mucho más profundo acá. Yo creo que la violación de los derechos humanos es condenable. Y la verdad, las cosas que yo lamento mucho, las declaraciones del presidente Boric, y voy a decir algo que probablemente le cueste la expulsión del partido, pero la verdad de las cosas es que esto es causal, digamos, de una denuncia ante el Tribunal Supremo, porque él es miembro y es afiliado del partido Convergencia Social. Nosotros tenemos ¿cómo se llama?, principios, y tenemos una declaración de principios que esta declaración, francamente, es pasarse por el aro. Los informes de Naciones Unidas respecto de violaciones de los derechos humanos, particularmente de Michelle Bachelet, el caso de Taiwán, la anexión de Taiwán, el caso de la plaza de Tiananmen, el caso del pueblo nepalés. Es decir o abogar por una sola China es avalar la conducta expansionista que ha tenido China respecto de ciertas naciones dentro de la propia China en que se han vulnerado sus derechos de acuerdo a los informes de Naciones Unidas. Me parece a mí que esto no es tolerable para alguien que es democrático, para alguien que realmente respeta y cree en los derechos humanos. Me parece de una irresponsabilidad enorme. Yo habría preferido que el presidente Boric guardara silencio. Y la verdad de las cosas, me habría sentido muy orgulloso si hubiese hecho algo parecido a lo que hizo el presidente Lago cuando Chile era miembro invitado en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, cuando le dijo que no al presidente Bush respecto de la invasión a Irak. Por lo tanto, me habría encantado que el presidente Boric hubiese actuado de la misma forma. Es curioso, ¿no? Porque de todas maneras, él lo ha defendido a Boric ante todo. Cualquier cosa que hacía, había defensa casi corporativa, ¿no? Ahora, tal vez en realidad lo hace porque eran sus principios y ahora está siendo consecuente con sus principios. Puede ser, puede que haya habido una pelea de fondo, pero de todas maneras tiene que ver con los últimos tratados que ha firmado Boric con China. Y además de entregar gran parte del litio chileno a empresas vinculadas al Estado chino y a su partido comunista, lo que hizo fue avalar el principio de una sola China, que como menciona Lorca y tiene toda la razón, avala también el apoderamiento por parte de la China continental, que es del Partido Comunista, de Taiwán, que en la práctica es un país independiente y quieren ser independientes, pero que se van a apoderar por la fuerza. Y también se está avalando una dictadura bastante brutal que tiene un sistema de vigilancia de su población, de puntos poblacionales para si dices cosas que al gobierno no le gusta, te empiezan a sancionar, quitar trabajo, no dejar moverte o acceder a cierta cantidad de alimentos, y también hacen genocidio en partes de su país. Es cosa que vean lo que ocurre en zonas como Xinjiang con las minorías étnicas turcas de religión musulmana, o también lo que hicieron en Mongolia Interior, o en Manchuria, o en tantos otros lugares donde no había mayoría étnica Han, ¿no? Entonces claramente hace esa crítica, además de las posiciones de Boric bien curiosas que no dejan de ser a favor de la construcción de un nuevo orden mundial liderado por China. Raras palabras, ¿no? Pero a estas críticas no solo se quedó Lorca, sino que al interior del gobierno también empezaron a haber críticas desde el Partido Socialista. Y en particular, Juan Santana, que es un diputado del Partido Socialista, se lanzó también contra el gobierno por considerarlo débil. Ahora, la pregunta es ¿por qué? Y es porque
El gobierno anunció que no van a empujar su reforma de pensiones, esta misma que quiere aumentar el tamaño del Estado y haciendo que el aumento de la cotización vaya en un 4% del total de 6% a un fondo colectivo, que la práctica es que el Estado lo controle, ¿no? Esa es la realidad. Y simultáneamente es un 2% a la AFP. Ahora es una lástima que no le dejen a las personas decidir qué hacer con su dinero. En realidad parece que hubo un debate entre la derecha corporatista de pasarle todas esas AFP que han ido empeorando con los años con las reformas que le han hecho desde los 90. O la alternativa es que constantemente se pase más dinero al Estado y los políticos y pierdas propiedad, ¿no? Entonces eso lo están impulsando, pero dijeron que iban a esperar después del plebiscito, ¿no? Y esto ha generado molestia en sectores que igual son bastante duros del Partido Socialista, bien hacia la izquierda, que consideran que están siendo débiles y están cometiendo los mismos errores que cometieron antes del primer plebiscito donde salieron duramente derrotados. Bueno, esos son problemas al interior del mismo gobierno y ni siquiera son críticas desde la derecha, ¿no? Pero otro que también ha lanzado duros ataques y volvió a Chile, aunque temporalmente, es Franco Parisi, que asistió al último programa también de la Dirección de Sin Filtros, que no es el Sin Filtros en sí, sino Indultados, y ahí él habló del fracaso sistemático que ha sido la política de Marcel, keynesiana, como también de las políticas de Boric, y criticó particularmente las políticas impositivas, diciendo que en Chile había que bajar impuestos. Hay que bajar el gasto fiscal, urgente, urgente. El gasto fiscal en Chile es extremadamente alto y va a subir este año, proyectado, más de lo que va a crecer Chile. ¿Qué significa eso? Más inflación, mayores tasas de interés. En Chile se necesita urgente bajar impuestos. Bajar impuestos, pero de todas maneras, en Chile somos tan miserables que se cobra IVA por los medicamentos y nadie dice nada. Cuando nosotros proponíamos tasa de IVA diferenciado, nos decían populistas. Vaya a cualquier parte del mundo, en la mayoría de los países, el IVA es diferenciado. Respecto del producto de consumo, exactamente, digamos. Por ejemplo, si usted quiere un Rolex, pague 20, el colega el 30%. Pero leche, pan, carne, 3%, medicamentos, 1%. Libros. 0%. Tiene toda la razón, ¿no? Es una lástima porque Parisi tiene buenas ideas en muchos casos, uno no está de acuerdo con todas, pero empujada en la dirección correcta. Descentralización, menos político, menos corrupción política, sanciones más duras en eso, también bajar impuestos, reducir el tamaño del Estado y políticas morales que no eran conservadoras tampoco. Era una buena mezcla, por eso cuando fue candidato en la última presidencial sacó tercer lugar, ¿no? Pero se ha degradado tanto, ¿no? Incluso no ha sido mucha noticia lo que dicen y que haya vuelto a Chile, porque el PDG ha caído a niveles tan bajos, por sus errores políticos, también por luchas de poder, también por una serie de escándalos que han tenido, por no ser consecuente y darse voltereta de lado a lado, casi como una nueva DC, pero más débil, ¿no? Entonces, que al final cayeron en lo bajo. Y es una lástima, ¿no? Porque escuchen esas propuestas y son buenas, pero de nada sirve eso si se nota que al final no las van a defender en el Congreso porque no hay consistencia y simultáneamente no hay buen manejo político, ¿no? Entonces es bien una lástima. Pero yendo al tema de fondo, vale la pena tomar en cuenta que efectivamente es cierto, había un fracaso sistemático y el camino sería bajar impuestos, reducir el tamaño del Estado, apoyar a que los emprendedores y trabajadores puedan levantar a este país, porque siempre han sido los que lo levantan, en vez de la política actual de crecimiento constante del mundo político y el Estado. Y las políticas fracasadas del gobierno, ellos no las quieren reconocer, dicen que están haciéndolo bien, ¿no? A pesar de que todos los números que ellos predicen no se cumplen, tanto así que la actividad económica va cayendo constantemente en Chile y siempre más de lo que espera el gobierno. Vemos a Codel con un desplome total, con una deuda en los próximos años que iría a llegar a los 30.000 millones de dólares, que es una brutalidad de dinero, y que actualmente se encuentra cerca de 20.000 millones de dólares en deuda que están pagando ¿quiénes? Todos los chilenos con nuestros impuestos, no es el sueldo de Chile, más bien la carga de Chile, cae la producción en un 20% y al mismo tiempo vemos como empresas quiebran constantemente y el dólar sigue creciendo. Y ante todo eso, la excusa siempre es la misma, es culpa de otro. Lo del dólar es todo temas externos, que claro influye lo de Ucrania y lo de Israel con Palestina, pero también hay problemas internos, pero esto no, es todo afuera, dice Marcel. La caída económica, no, es por el paro de profesores y porque justo hubo unos temas del clima. Y siempre hay una excusa, ¿no? Siempre decían que este era tan técnico, tan bueno y terminó siendo lo mismo negativo de siempre, ¿no? Entonces al final lo que hemos observado es eso, una decadencia constante a nivel económico, pésimas medidas y un gobierno ciego que quiere pensar que todos lo están haciendo bien y si pasa algo malo siempre es culpa de otro. Como que es una manera de evadir los problemas. Es realmente impresionante. Ojalá se hicieran caso a propuestas de baja de impuestos como dice Parisi. Ahora lo lamentable es que como viene él probablemente no lo tomen mucho en cuenta porque
está bastante desacreditado tanto por los errores políticos del PDG como por sus escándalos personales, pero de todas maneras unas críticas bastante duras que vienen tanto de la misma coalición de gobierno como también desde afuera, desde el sector del PDG, que está debilitado pero que París igual tiene algo de influencia todavía, aunque ya no tanta como antes. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parecen estas críticas que se siguieron en los últimos momentos del programa Sin Filtros e Indultados que desapareció misteriosamente? ¿Les parecen que son críticas válidas, incluso las que vienen del mismo sector del gobierno y del mismo partido de Boric, como las de Parisi, o no están bien? ¿Por qué? Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera agradecerle al suscriptor Cristian Germán Guajardo Pardo, que se convirtió en el suscriptor más reciente, es decir, hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho. Y gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo, y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.